Buenos días, mi nombre es Rómulo López, estudiante del Universitario Rumiñahui, modalidad híbrida, cuarto nivel, paralelo A. En esta ocasión le vamos a hablar del funcionamiento y la eficiencia de las principales fuentes de generación de energía renovable en el Ecuador. Como principales centrales hidroeléctricas, con su capacidad son Coca-Codo Sinclair, con una capacidad instalada de 1500 megavatios, Paute Molino, con una capacidad instalada de 1070 megavatios, Manduriaco, con una capacidad instalada de 65 megavatios, Sopladora, con una capacidad instalada de 487 megavatios, Toachi Pilatón, con una capacidad instalada de 253 megavatios, Daule Peripa, con una capacidad instalada de 213 megavatios. Usos de la biomasa en el Ecuador. Formas de aprovechamiento. Combustión directa, gasificación, pirólisis, digestión anaeróbica, fermentación. Las ventajas de su uso son la energía renovable, reducciones de residuos, reducciones de emisiones y el desarrollo rural. Centrales solares y su capacidad instalada en zonas estratégicas. En la zona interandina se encuentran en las provincias de Loja y de Azuay, en la zona de la costa, en las provincias de Guayas y Manabí, en la zona de la Amazonía, en las provincias de Sucumbío y Orellana. Existen proyectos de centrales solares como la planta solar Villonaco, con su capacidad instalada de 48 megavatios, la planta solar El Aromo, con su capacidad instalada de 22 megavatios. Los parques eólicos y su ubicación. El Parque Eólico Villonaco, ubicado en la provincia de Loja, con una capacidad instalada de 30 megavatios. Parque Eólico Galápagos, ubicado en la isla de San Cristóbal, y su capacidad instalada es de 2.4 megavatios. Análisis de datos de generación de eficiencia promedio. Veremos los datos estimados por cada tipo de central. Su fórmula es la generación anual en megavatios hora, que es igual a la capacidad instalada en megavatios, por las horas por año y por el factor de la capacidad, donde las horas por año es igual a 8.760 horas, que son las 24 horas del día por los 365 días del año. Como por ejemplo, una tipo de central es la hidroeléctrica, con una generación anual de megavatios hora de 6.000, con un factor de capacidad del 70%, y calculamos la generación anual que sería en megavatios hora, que serían los 6.000 megavatios hora por los 0.70 y por los 8.760, que son las horas por año, que nos da igual a 36.792.000 megavatios hora. Cálculo de ahorro de emisiones de CO2. La reducción total de emisiones para cada tipo de central se calcula considerando cada megavatio generado, que evita aproximadamente el 0.5 toneladas de CO2, donde la generación anual en megavatios hora se multiplica por las 0.5 toneladas de CO2, que esto es igual a la reducción de CO2 en toneladas. Como por ejemplo, una tipo de central biomasa, que su generación anual en megavatios hora es de 657.000, y calculamos la reducción del CO2 en toneladas, que serían los 657.000 por los 0.5 toneladas de CO2, que nos da un igual a de 328.500 toneladas de reducción de CO2. Ventajas y desafíos de la energía renovable en el Ecuador. Ventajas. Las hidroeléctricas. Alta capacidad instalada y generación constante. En biomasa. Potencial para aprovechar residuos agrícolas. En la solar, crecimiento rápido y sostenibilidad.
En la eólica, recursos, vientos constantes en ciertas regiones. Sus desafíos. Hidroeléctrica, dependencia de clima y variabilidad hidráulica o hídrica. Biomasa, falta de infraestructura y políticas adecuadas. En la solar, costos iniciales elevados y dependencia del sol. En la energía eólica, limitaciones geográficas y necesidad de inversión. Desarrollos de recomendaciones, centrales hidroeléctricas. Recomendaciones: mejorar la gestión de los recursos hídricos mediante tecnologías avanzadas para optimizar el uso del agua. Justificación: aumentará la eficiencia y reducirá el impacto ambiental. Recomendación: implementación del sistema de gestión embalse más eficiente, almacenamiento de energía. La justificación: siendo un país con una importante capacidad hidroeléctrica, debe optimizar el almacenamiento de agua en los embalses mediante sistemas más eficientes que permitan gestionar fluctuaciones en las estaciones de los recursos hídricos. Recomendaciones de las centrales biomasa. Recomendación: fomentar políticas que incentiven la inversión en la tecnología para convertir residuos agrícolas en energía. Justificación: aumentar su participación en la matriz energética y generar empleo. Recomendación: optimizar las plantas de biomasa con tecnología avanzada. Justificación: pueden optimizarse mediante la implementación de tecnologías avanzadas para la gasificación y pirólisis de residuos, lo que permitirá una gran mayor eficiencia en la conversión de la biomasa de energía. Recomendaciones y justificaciones centrales solares. Recomendación: implementar subsidios para las instalaciones de paneles solares residenciales. Justificación: facilitar el acceso a energías renovables a más hogares. Recomendación: mejorar la capacidad en el almacenamiento de las energías solares como las baterías. Justificación: implementar el almacenamiento de energía a nivel residencial, comercial e industrial, que mejoraría la gestión de la energía generada. Recomendaciones y justificaciones en la energía eólica. Recomendación: desarrollar estudios geográficos para desarrollar nuevas áreas potenciales para la construcción de parques eólicos. Justificación: ampliar la capacidad eólica y diversificará las fuentes de energía. Una recomendación: implementación de sistemas hídricos como solar eólica. Justificación: en las zonas donde la energía eólica es variable, como en las zonas costeras, la combinación de energía solar y eólica pueden proporcionar una producción más constante y complementaría la energía. Descripción general de cada tipo de central renovable. Central hidroeléctrica. Utilizan el movimiento del agua por medio de la energía cinética de los ríos y embalses para generar electricidad mediante turbinas donde accionan un generador que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Contribuyen con el más del 90% de la matriz energética. Las ventajas es que tienen una alta capacidad de generación y sus desventajas: un gran impacto ambiental, la destrucción del ecosistema y que depende de las lluvias. Centrales biomasa. Utilizan residuos orgánicos como el bagazo de caña y o biogás para la generación de energía. El proceso implica la quema o gasificación de la biomasa para producir vapores que a su vez mueven las turbinas de una central termoeléctrica. Se concentran en proyectos pequeños y experimentales. Aportan con el 25% de la matriz energética. Centrales de energía solar. Emplean radiación solar a través de paneles solares, celdas fotovoltaicas y convierten directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Proyectos descentralizados en zonas de alta radiación como Loja y Manabí. Contribuyen con el 15% de la matriz energética. Centrales de energía eólica. Aprovechan el viento para generar electricidad. Las turbinas eólicas convierten la energía cinética del viento
en energía mecánica y luego es transformada en electricidad mediante un generador. Aporta con el 30% de la matriz energética. Datos de generación y cálculos de eficiencia y reducción de CO2. Se considera un promedio de 0.5 toneladas de CO2 evitadas para cada megavatio hora generado por la energía renovable en un lugar de combustibles fósiles. Como por ejemplo, los tipos de energía solar, una capacidad instalada en megavatios de 10 megavatios, una generación anual en gigavatios hora de 20, una eficiencia del 15 al 20% que nos da una reducción de CO2 de toneladas año de 10.000. Ventajas y desafíos para cada tipo de energía. Ventajas: energía hidroeléctrica, alta capacidad instalada y generación constante con fiabilidad y eficiencia, sin emisiones directas de CO2, energía constante siempre que haya disponibilidad de agua. Ventajas de la energía de biomasa, potencial para aprovechar residuos orgánicos, también generación continua de energía y puede ayudar a reducir residuos agrícolas. En la energía solar, crecimiento rápido y sostenibilidad. De techos y grandes plantas. Energía limpia y renovable, bajo impacto ambiental. Ventajas de la energía eólica, alta disponibilidad en zonas costeras o de vientos constantes. Energía limpia y renovable. Recursos de vientos constantes en ciertas regiones. Desafíos. Central hidroeléctrica. La dependencia del clima y variabilidad hídrica. El alto costo inicial de su infraestructura. El gran impacto ambiental durante la construcción. Desafíos centrales biomasa. Eficiencia relativamente baja. Emisiones durante la quema de biomasa. Competencia de uso en tierras agrícolas. Desafíos en las centrales solares. Costos iniciales elevados y dependencia del sol. Intermitencia, dependencia de la radiación solar. Requiere grandes áreas de terreno. Desafíos en la energía eólica. Intermitencia, dependencia del viento, impacto visual y ruido. Potencial impacto negativo sobre la fauna, las aves. Limitaciones geográficas y necesidad de inversión. Recomendaciones y optimización. En las centrales hidroeléctricas. Optimizar el almacenamiento de energía mediante el desarrollo de las baterías del sistema de almacenamiento de energía para mejorar la respuesta ante cambios de la demanda. En las centrales biomasa. Ampliar la red de recolección de residuos agrícolas y forestales para garantizar una oferta constante y aumentar la eficiencia de la generación. En las centrales de energía solar, fomentar la instalación de paneles solares a pequeña escala, especialmente en zonas de viviendas rurales, aprovechando la capacidad solar en zonas como Loja y Azuay. En las centrales de energía eólica, desarrollar más parques eólicos en la región costera, aprovechando los vientos constantes y realizar estudios para identificar nuevas áreas con potencial para la instalación de las centrales eólicas, como en la costa y Galápagos. A continuación, les comparto imágenes de datos de generación de diferentes tipos de centrales, tanto como en energía nominal, como la potencia efectiva, y también una tabla de datos de la producción de energía del año 2022 y 2023. Esto sería todo acerca de la explicación del funcionamiento y la eficiencia de las principales fuentes de energía renovable en el Ecuador. Muchas gracias.